Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes. Vamos a estar hablando siempre del Bicentenario con Rafael Casanova. Él es un historiador y aquí me estaba enseñando un libro que se llama Bordes Ocultos de don Rafael Casanova. Mucho gusto por estar aquí con nosotros. Sí. Y bueno, vamos a estar hablando a propósito. Aquí él tiene historiador, escritor, catedrático e investigador. Él es de 1954, ribense. Se bachilleró en el Instituto Nacional Rosendo López de Rivas desde 1971 hasta el 83. Se destacó como dirigente estudiantil y participante en movimientos políticos juveniles. Sus estudios superiores en el exterior en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Y también hizo una maestría en Costa Rica. Ha publicado muchos ensayos, artículos históricos sobre el mundo prehispánico colonial y los tiempos contemporáneos, tales como El Encuentro, según otros héroes o bandidos, Las trampas del... Sí, bueno, aquí está un poquito borroso el libro. Trampas del poder. Sí. Entonces, bueno, don Rafael Casanova, a ver si nos habla de que se celebra, ¿verdad?, el Bicentenario de Centroamérica, de nuestra independencia. Sí, muchas gracias, María Elsa, por esta invitación, ¿verdad?, a tu programa y al mismo Canal 23. Estamos en el 2021, en donde se cumplen 200 años de la separación de España. Prácticamente ha sido celebrado desde el mismo periodo del siglo XIX, donde surgen los primeros gobiernos republicanos. Cada estado tiene como una especie de referencia cuando surge, es el acta de separación de la dominación colonial, sea esta inglesa, francesa. En el caso nuestro, pues prácticamente tenemos la separación de España. Entonces siempre tiene como referencia el acta del 15 de septiembre de 1821 celebrada en Guatemala. En la práctica, distintos especialistas coincidimos en que no es exactamente la independencia de Centroamérica, pues. Recordemos que esta era la antigua Capitanía General del Reino de Guatemala, y por ese periodo se empiezan a desarrollar las famosas guerras de liberación anticolonialistas o independentistas en el resto de América, pues. Centroamérica era parte del Virreinato Nueva España, que es México, y se le llamaba Capitanía General del Reino de Guatemala, que tenía su capital en Guatemala. ¿Cómo se inicia esto? ¿O qué pasa en la Capitanía General del Reino de Guatemala? No es un movimiento como el caso de Sudamérica, un movimiento de liberación que es armado, que es encabezado por Bolívar y por San Martín, O'Higgins y otros llamados próceres, sino que, ¿por qué es un movimiento pacífico? Y así se nos vendía cuando estábamos en primaria. Es pacífica la separación de España de parte de Centroamérica. Pues bien, porque fue un pacto entre dos grupos dominantes, peninsulares y criollos ricos, principalmente de Ciudad de Guatemala. ¿Por qué se da esto? En 1820 se da un hecho en España que las tropas que van a combatir a los patriotas sudamericanos que están peleando, que ya mencionamos, por la independencia con las armas en la mano, el general Rafael del Riego regresa de Cádiz a Madrid, y obliga a Fernando VII a jurar las Cortes de Cádiz, que es la constitución republicana, liberal, que dentro del proceso de la lucha de los españoles por librarse de Napoleón, ¿verdad?, y que se ha producido un hecho que no mencionamos, que es la captura de Fernando, o la amenaza del poder real, la captura de Fernando VII, que es convertido como rehén de Napoleón, y que fue cuando pusieron a José Bonaparte, que eso propició en todo el continente las llamadas juntas que desconocían el gobierno de José Bonaparte y reconocían al monarca Fernando VII. En este caso volvió Fernando VII a España a reinar, pero entonces los liberales lo obligan, los sectores liberales, a firmar
las Cortes de Cádiz, que significaba que se convertía de una monarquía absolutista que ha sido hasta entonces en una monarquía constitucional. Pero una vez Fernando vuelto al poder en España, retornó al absolutismo y así estamos hasta 1820, que sucede este hecho que es inmediato a la independencia de México y de Centroamérica. Entonces, al obligar a firmar Rafael del Riego a Fernando VII, la Constitución de Cádiz de 1812, restaurarla sería la palabra adecuada, entonces eso asustó a los criollos ricos, que estaban muy cómodos con el poder de España, y a su vez asustó, por supuesto, a los peninsulares. Es la pérdida de privilegios. A diferencia de Sudamérica, la clase criolla rica en la parte pues, norte, Nueva España y Centroamérica, estaba muy ligada al poder español realista. Mientras que las clases criollas ricas o los sectores de Sudamérica encabezaron la Guerra de Liberación Nacional. Ya en este caso mencionamos Simón Bolívar, O'Higgins, Páez, toda esta gente que se integra son descendientes, son criollos ricos. Aquí en México y Centroamérica no, están apegados al poder colonial. No obstante, debemos de recordar, ¿verdad?, que en 1811 y 1812 se dieron movimientos preindependentistas al margen de los criollos ricos. Se dieron en San Salvador y se dieron en Nicaragua, León, Granada, Masaya y Rivas. Ahí es donde se destaca Tomás Ruiz, ¿verdad? Tomás Ruiz, que era nicaragüense, en la conspiración. Viejo, Chinandega. Perdón, sí. Y Tomás Ruiz fue uno de los, el primer sacerdote, por decirle, indígena. Sí. Pero sin embargo fue asesinado. Bueno, el caso de Tomás Ruiz, del viejo Chinandega, porque hay que recordar que Sustiaba lo estuvo peleando mucho tiempo, porque había un cura también de apellido Hernández, que me voy a acordar del nombre después, que también fue un rebelde. En este caso, Tomás Ruiz participa, pero en la conspiración de Belén en 1813, que es en el territorio guatemalteco, que involucra incluso a la casta indígena de Guatemala y algunos republicanos. Este tipo de movimientos son similares, Elsa, al movimiento que se da en México que encabeza el cura Hidalgo, que son clases medias, masa indígena, capas medias, sectores ilustrados, partidarios de la independencia total. Sí. Entonces, no es casual que en el acta del 15 de septiembre, el primer artículo dice, serían temibles que la proclamase el mismo pueblo. Es decir, que no es una independencia popular. Aunque la agitación en la ciudad de Guatemala, en los barrios, es violento, anda la gente... No que era de sectores más sí, arriba. Sino que es un pacto, el marqués de Aycinena, que de paso es el único que en Centroamérica tiene el título de marqués, es uno de los promotores. Ellos temen que las reformas liberales lleguen a Centroamérica, lleguen a México. Es decir, cortes que se organicen prácticamente, o de la llamada diputación, o una constituyente que involucre a sectores amplios de la población, a las capas medias. Entonces ellos prácticamente protagonizan esa independencia antes de que la proclame el mismo pueblo. ¿Cómo son los sucesos inmediatos? Bueno, uno de los que fue mandado a combatir a México, donde hay un movimiento independentista que ha logrado sobrevivir, que de paso fue proclamado el 15 de septiembre de 1810 y todavía estaba en armas, Vicente Guerrero, hace un pacto con los independentistas el 24 de febrero de 1821, que se conoce en la historia como el Plan de Iguala, porque se celebra en esa población, que eran las famosas tres garantías. ¿Cómo estaba Nicaragua en ese entonces? ¿Cuál es el contexto de Nicaragua? Nicaragua, recordemos que como parte de la capitanía era una provincia, o también con la moderna, la reforma borbona, se le llamaba también intendencia, ¿verdad? Habían, digamos, lo que muchos por lo regular a veces el evento se ve dentro del marco de la contradicción política,
pero sí está en lo interno la contradicción social. Tanto Nicaragua, sobre todo en Nicaragua, hay un movimiento que pugnaba por separar a Nicaragua y Costa Rica de la soberanía y crear su propia comunicación con España y con el mercado, llamémosle el mercado internacional de esa época, porque Guatemala, los productos que salían de acá, los grandes propietarios se habían afectado porque los productos que salían hacia Guatemala, porque estaba el monopolio comercial que era propio del régimen absolutista y controlaba en la capital del reino de Guatemala, que los productos se le vendían, se le llevaban a Guatemala y no estaban de acuerdo con los precios del mercado internacional. ¿Qué producía Nicaragua? Producía ganado y sus derivados, el gran abastecedor de toda la intendencia. De toda la región. De toda la región. El añil y el cacao, pues que era uno de los de excelente calidad, que se producía principalmente en el actual Istmo de Riva, que en ese entonces le llamaban Nicaragua, Nandaime y otras partes, pues es decir, eran productos el añil era de muy alta calidad, el cacao de muy alta calidad. Entonces, en ese lapso los propietarios están opuestos. Otro aspecto que en eso hay que estar claro, que mucho se ha manipulado, esclavitud. Aquí no había una economía de grandes plantaciones como el Caribe, con el Brasil, como el Caribe colombiano, es decir, que donde hay una abundancia de población negra o mulata, esclava, no. La esclavitud había utilizado principalmente como mano de obra sustitutiva en dos poblados del Pacífico, Obraje, el Belén del Obraje, o se llamaba antes Obraje, ¿verdad? Se le quedó con el nombre de Belén, que es un municipio actual del Istmo de Riva, y Nandaime. Pero el resto de la economía se sostenía básicamente en la fuerza productiva de la población indígena obligada a trabajar, sobreviviente, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Que también es el segmento poblacional más importante y por tanto la fuerza productiva, que dentro del modelo de explotación servil tenían la obligación para trabajar para los españoles en las labores agrícolas durante determinada parte del año, pero a la vez tenían su propiedad comunal y su pueblo de indios, con su gobierno de cabildos indígenas. Ya poniéndonos en 1821, ¿cuáles son los próceres más destacados? Pues hablarme un poco de Nicaragua. Nicaragüense. Sí, nicaragüense siempre se nos enseñó que la figura relevante dentro del proceso independentista y fue Miguel Larrainaga, que era un académico. Es decir, después está la figura de Tomás Ruiz, que no participa en eso. Él muere antes. José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle, que está por parte de El Salvador, Pedro Molina, por parte de Guatemala, ¿verdad? Muy célebre su esposa, María Dolores Bedoya, porque anduvo agitando a la población un día antes, el día 14, por Costa Rica y Honduras también hay dos delegados que clásicamente se le ha calificado como próceres. La historia social ha venido como cuestionando esto, porque por la naturaleza que hemos venido hablando del acta, que fue un acta de carácter conservador, para impedir que la proclame el mismo pueblo. En este sentido, vamos inmediatamente, después de 1821, a otro hecho, porque es evidente que cuando se produce una separación se convoca una asamblea constituyente para constituir un nuevo Estado. Pero fijemos bien, septiembre se proclama y convocan para marzo. Si revisamos el articulado del Acta de Independencia, está planteando la separación de las provincias unidas de Guatemala, después de Centroamérica, pero no proclaman la constitución del Estado. Sí. ¿Por qué? Porque se está pensando en que puede el dominio de los liberales en España puede ser transitorio. O vuelven a España o se unen a México, como sucedió. Al proclamarse el Imperio Mexicano, se produce el estallido que está reprimido, porque los sectores republicanos, digamos que el 15 de septiembre, son tomados de sorpresa. Y cuando se produce el movimiento anexionista en los primeros días de enero de 1822, antes del Congreso Constituyente de marzo, que era el que estaba propuesto, aquí hay un hecho que también hay que mencionarlo. Chiapas se separó del contexto centroamericano en agosto, y eso es lo que acelera lo del 15 de septiembre.
O sea, aquí ya nos concentramos de Centroamérica para allá, porque eran 6 provincias las que integraban la Capitanía General del Reino de Guatemala. Bien, vista esa digresión, ¿verdad?, necesaria, el movimiento republicano estalla en todo Centroamérica. Y esto, para sintetizar, es lo que provoca, diríamos, la verdadera independencia de Centroamérica. Porque la lucha se desarrolla a lo largo del 1822 entre republicanos y imperialistas, y los mexicanos invaden Centroamérica, llegan hasta El Salvador. Y ahí en Nicaragua aparece la figura muy conocida, Cleto Ordóñez, como líder del movimiento republicano, ¿verdad? Hay que destacarlo. Pero ¿qué pasa? Cuando este general, Vicente Filísola, que viene a combatir a los centroamericanos, no logra llegar hasta Nicaragua. ¿Por qué? Porque le avisan que Iturbide cayó en México, el Imperio Mexicano. Y entonces, él se regresa a México, pero cuando va por Guatemala, los diputados que hay, representantes que solamente hay de Salvador, Honduras y Guatemala, lo llaman a Ciudad de Guatemala para que el 1 de julio proclame la independencia de Centroamérica de México, de España y cualquier otro poder. 1 de julio de 1823. Así que para el 1 de julio de 2023 vamos a hablar del bicentenario de la auténtica independencia. Esto no niega que ese proceso se haya iniciado el 15 de septiembre de 1821. Correcto. Bueno, muchas gracias. Y entonces, ¿cómo estamos a 200 años ahora? Bueno, estamos, por supuesto, en una coyuntura totalmente diferente de la de hace 200 años. Un mundo republicano proclamado y un Estado nicaragüense, pues, que tiene, digamos, una vida independiente. Siempre hay contradicciones de carácter social, de carácter político, pero existe constituida una idea de nación nicaragüense, que la compartimos con el resto de los estados centroamericanos, porque como se sabe también fracasó ese proyecto del llamado de la Federación Centroamericana. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, muchas gracias por su intervención. Bueno, amigos y amigas televidentes, no se retire, ya regresamos con más información. Bueno, gracias.